Estamos viendo la serie Venciendo a mi otro yo y este mes ya estamos acercándonos al final de esta serie. El domingo pasado vimos, el título de la predicación del domingo pasado fue El poder para vencer, es decir, la llenura del Espíritu Santo, y hoy continuamos con el mismo título, El poder para vencer, pero para que sepamos y seamos todos entendidos de que ese poder para vencer a nuestro otro yo no viene de nosotros mismos. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos vencer a nuestro otro yo. Tenemos tres enemigos, acordémonos que tenemos ese otro yo, que es nuestra carne, es nuestra mente, son nuestros deseos pecaminosos con los cuales vivimos en esta tierra, y el otro enemigo que tenemos es este mundo, el que habitamos. Aquí hay muchas cosas que son buenas, que Dios permite que vivamos aquí para que seamos entrenados en el caminar, en el peregrinaje nuestro por esta tierra, para que nos preparemos para llevar a muchos otros a los pies del Señor y prepararnos para ir con Él el gran día. Pero tenemos la llenura del Espíritu Santo porque tenemos otro enemigo que es el diablo, Satanás y sus demonios. Y no es como dicen por ahí algunos, unas fuerzas oscuras, no, es en la Biblia se identifica en más de 153 veces el nombre del enemigo, Satanás, el adversario, la serpiente antigua, el enemigo. Ese es real, es verdadero y tenemos que luchar en contra de él, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Entonces sí tenemos poder para vencer. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, del 22 al 25, y yo voy a tener como sustento hoy la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si la Biblia no lo dijera, nosotros no tendríamos por qué usarlo, pero la Biblia nos está diciendo claramente que es por el poder del Espíritu Santo, y aquí en este versículo 25 es que nos dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, muchos en su vida cristiana, tengo que decirlo, no prosperan en la vida cristiana porque no hacen uso de las herramientas que Dios da, de la grandeza que el Señor nos da, del entendimiento que el Señor nos da. Acordémonos que la semana pasada concluíamos que teníamos que recibir la palabra, orar, meditar en ella, reflexionar, encontrar lo que está mal en nuestra vida, todo lo que está equivocado, y quitarlo de allí para recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vivir actuando, y concluíamos hace 8 días actuando en hacer el bien, en tener pensamientos de bien, en tener intenciones del corazón buenas, en no participar en cosas que sean equivocadas, en no participar en chismes, en murmuraciones, en acusaciones, en señalamientos, en mentiras, en engaños, en trampas. Todo eso debemos desecharlo de nuestra vida. Que si nos acusan, entonces nosotros perdonemos.
que si la acusación que están lanzando contra nosotros nos lleva incluso a la cárcel, pues será un juez el que decida si nosotros hemos hecho algo malo. Pero dice la Escritura que nosotros debemos perdonar y vivir en esa actitud permanente de perdonar, de tener un corazón que perdona, un corazón que incluso cuando llegue la ofensa, nosotros ya hayamos perdonado, porque eso es lo que el Señor hace. Es decir, que nosotros sabemos que nuestro prójimo va a caer, que los discípulos que tenemos, ellos van a caer, van a pecar. ¿Por qué? Porque tienen la misma naturaleza que la que tenemos nosotros y estamos expuestos a caer en pecado todos los días, a cualquier momento, en todo tiempo. Pero vivimos guardados en el Señor. Y ya no caemos entonces por costumbre. Por eso dice, y repito la lectura, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Cuando una persona ha sido contaminada por un pecado, por la maldad, escuchábamos viendo una película esta semana acerca de la historia de la mafia por allá en Italia, veíamos cómo los niños desde pequeñitos eran enseñados con las armas, enseñados a hacer el mal, a ser perversos desde pequeñitos. Cuando ellos llegaban a los 15 años ya era fácil matar a alguien. Y ya se ponían una pistola en el cinto y en su mente estaba el día de mañana en ser jefe de la mafia. Y muchos murieron ni siquiera, cuenta la historia, que muchos ni siquiera llegaron a los 16 años, porque los mataban. Pero el sueño que les habían inculcado era que prosperidad era sinónimo de dinero y que para obtenerlo tenían que pasar por encima de los principios que fuera. Y si tenían que matar a muchos, iban y lo hacían. Y así es en la vida del ser humano con toda clase de pecados. Muchos de nosotros nos consideramos buenos porque no hacemos lo que hacen otros. Pero lo que no nos damos cuenta es que con muchas de nuestras acciones, miren, el solo hecho de resistirnos a la obra del Señor, eso es pecado tan grave como el de un mafioso. El solo hecho de resistir la palabra del Señor, el solo hecho de no obedecer la palabra del Señor, el solo hecho de no corregir lo que está mal en mi vida, que si yo soy chismoso, murmurador, acusador, me la paso sentenciando o prestando mi oído para oír a otros lo que hablan de otros, con solo eso estoy convirtiéndome en un asesino, tal cual como lo hace el que usa una pistola para dispararle a otro. Por eso es que el Señor nos llama y dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y crucificado allí es que ese pecado murió para mi vida. Y es por el Espíritu Santo que soy lleno para no pecar más en eso. Voy a orar por ustedes, mis hermanos. Padre Santo, hoy yo te quiero rogar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos todos y cada uno de los que aquí estamos presentes, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu gracia, llenos de tu favor, llenos de tu palabra que nos convence, llenos de tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos enseña lo que está mal en nuestra vida para que lo corrijamos, Santo Dios. Hoy te suplicamos, Padre, que estos corazones de piedra que aún tenemos allí sean quitados, Santo Señor, y sean puestos tal y como dice la Escritura, puestos corazones de carne, entendidos, sensibles a tu palabra, sensibles a las necesidades de otros, sensibles al caminar de otros para que podamos guiarlos y ser enseñados
nosotros mismos por otros que saben un poco más que nosotros, Padre. Te lo suplicamos, te pedimos que salgamos de aquí enseñados, edificados, Santísimo Rey, solo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, una declaración contundente que nosotros podemos hacer es que nosotros no estamos solos. El día que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, a partir de ese momento, si tú abriste tu corazón en fe y tomaste la decisión de creer, a partir de ese día tú no estás solo nunca más. Otra verdad contundente que nosotros debemos saber es que en nuestras fuerzas es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios porque llevemos ofrendas a la iglesia, porque llevemos las flores, porque sirvamos en esto o en aquello, o porque amemos en una manera o en otra. Nosotros agradamos a Dios es porque Él se agradó primero en nosotros. Él fue el que nos amó primero y Él es el que nos está entregando esa vida nueva, y por ese amor que Él nos entregó, entonces podemos comprender que algo así como por decirlo, nos desmayamos en su regazo y dejamos que Él opere. Porque en esa manera es que lo podemos agradar a Él. Cuando nosotros decidimos de poner nuestras armas, cuando nosotros decidimos no resistirnos más a vivir nuestra vida a nuestra manera, entonces aprendemos a descansar en Él y empezamos a creer que en nuestras fuerzas es imposible vencer a nuestro otro yo, y que la única manera de tener la victoria es descansando en Él, es confiando en Él. Debido a eso, mis hermanos, es que estudiamos la Biblia, porque la Biblia nos enseña para poder recibir el poder y la fuerza para vencer mientras dure nuestra peregrinación en esta tierra. Tú sí sabías eso, ¿cierto? Que nosotros somos peregrinos en esta tierra, no somos ciudadanos de esta tierra. Esta tierra en que estamos viviendo es temporal. Aquí nosotros no nos vamos a quedar eternamente. ¿Quiénes? Los cristianos. Esta tierra es temporal y debemos saberlo, debemos reconocerlo, y donde quiera que vayamos debemos promulgarlo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Pero yo debería haber escuchado un amén. Somos ciudadanos del cielo. Nosotros ya, nuestro destino está asegurado con el Señor. Él dio la promesa y Él no nos la va a quitar. Él ya nos dio la condición de hijos. Si hemos creído, ya tenemos esa condición, y esa condición nadie nos la puede quitar. Por lo tanto, nuestro destino está asegurado con Él, está en Él, porque Él fue el que lo propició para nosotros. Por eso es que entendemos bien lo que dice la Escritura: apartados de Dios, nada podemos hacer. Nada, mis hermanos. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, habiendo reconocido que la vida antigua, es decir, nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, debe vencerse, y ese proceso de la guerra que hay entre la mente y el espíritu no lo podemos no lo podemos emprender en nuestras fuerzas. Con ese entendimiento es que descubrimos la necesidad diaria de ser llenos del Espíritu Santo. Acordémonos que el Señor nos llamó para que fuéramos vasos de honra. Antes éramos cisternas rotas que no retienen agua, pero ahora somos vasos de honra. Ahora el Señor nos llena, y cada vez que nosotros recibimos, como por ejemplo en estos momentos, más alimento espiritual,
no nos podemos quedar enjutos, es decir, no nos podemos llenar y llenar y llenar y llenar de la palabra sin dar, sin dar, sin dar, porque nos quedamos enjutos y por eso es que muchas personas entran en confusión y no entienden y empiezan a titubear en su vida cristiana porque no están dando de lo que reciben. Y lo que nosotros recibimos es para dar, porque por eso es que estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos 3 atributos o 3 partes del fruto del Espíritu Santo, que fue el amor, el gozo y la paz? De eso tenemos que dar. Tú recibes el amor de Dios y el amor de Dios es el que tienes que dar a otros todos los días. Tú recibes el gozo, es decir, la alegría por la salvación que tú ya has recibido, y esa alegría es la que debes compartir con otro. Tú recibes la paz de Cristo y ya, aunque vives circunstancias difíciles en tu vida, tú tienes una paz que los demás dicen, ¿y este qué le pasa? Mire lo que le ha sucedido en la vida, y ahí lo vemos tranquilo, tranquilo, lleno de paz. ¿Y qué decimos nosotros? Es la paz de Cristo que nos ha saciado nuestro ser y nos ha traído consuelo, porque sabemos cuál es nuestro destino eterno. Eso es lo que nosotros debemos reconocer. En cambio, el mundo caído en el cual vivimos hace otra oferta. Este mundo nos enseña una oferta de superación, de mejoramiento de vida, para ser mejores y para vivir en un entorno social más agradable. Y eso está bien. Está bien que un cristiano tenga su casa, tenga su familia, tenga buenos sitios para educarlos, tenga unas buenas vacaciones, que tenga recursos económicos, pero que todo lo que tenga reconozca que proviene de Dios. Porque bien dice la Escritura, nada tenemos que no nos haya sido dado. Absolutamente nada. Por eso debemos ser agradecidos en cuanto hagamos y vivamos. Es decir, yo le promulgo a mis hijos amor, pero ya no les promulgo, ya no les doy el amor que antes les daba cuando tenía vida antigua. Ahora que tengo la vida en Cristo, el amor mío por mis hijos es superior. El amor que tengo por mi esposa es superior. El amor que tengo por mi prójimo es superior. Pero más temor debe haber en mi corazón, porque ahora la distinción que ellos tienen, todo mi prójimo, es que ellos son, es decir, todos ustedes son hijos de Dios, y como hay temor de Dios en mi corazón, porque debo tener mucho cuidado en cuanto yo haga por cada uno de ustedes, por eso es que debo amarlos, porque respeto mucho a mi Señor y porque lo amo a Él con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Sí entendemos eso? De eso que el Señor nos da, es que nosotros debemos dar. Porque no podemos dar de lo que no tengamos. Pero el Señor todos los días nos está entregando. Disipule usted a esta persona porque es que yo no puedo. Pero tú puedes amarla. Tú puedes ir y darle un abrazo. Tú puedes, mire, solamente escucharla. Hay personas que nunca son escuchadas. Hay personas que no tienen amistades y nunca son escuchadas. Pero nosotros podemos escuchar a las personas y orar por ellas. Amarlas, dando un abrazo. Estamos en tiempo de pandemia y tenemos que guardar todos los protocolos de bioseguridad. Pero en medio de eso hay personas que están muy necesitadas y se sienten muy solas. Pregúntate esto. ¿Has sentido en tu corazón orar por los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas? ¿Por los que están detenidos en una cárcel por las condiciones que haya sido? Piensa en eso. Un delincuente es un delincuente, pero es delincuente tal vez porque no conoce la verdad.
Y de pronto puede ser sacado de allí si tenemos la oportunidad de ir a una cárcel y predicar el Evangelio. Hay muchas cosas que se pueden evitar en esta tierra si nosotros visitamos a las familias y les predicamos el Evangelio. Porque al que se le predica de niño el Evangelio de hoy, estamos evitando que el día de mañana se convierta en un delincuente. Porque si desde niño aprendió a conocer la verdad que lo hace libre, el día de mañana, cuando venga la tentación a invitarlo a convertirse en un delincuente, ese niño se va a resistir porque conoce la verdad, porque tal vez ya tiene temor de Dios en su corazón. Mire cuánto podemos hacer esto. ¿Cuánto podemos hacer con la palabra del Señor? Pero a veces vamos a la iglesia y vamos todavía tal vez en una actitud, mira eso, y cuando yo estoy hablando, espero que tú estés mirándote a ti mismo. No es para que pensemos en el vecino, sino para que nos demos cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida. La ropa que usted tiene, alguien la diseñó para que le gustara a usted. Los materiales de la casa que ustedes habitan fueron diseñados para hacer de su vivienda un lugar agradable para usted. Alguien hizo eso. ¿Somos agradecidos por eso? El trabajo que usted desempeña, alguien lo diseñó con anterioridad. Óigalo bien. Y esa sabiduría para hacerlo fue dada a la persona que diseñó ese trabajo. ¿Somos agradecidos por eso? Miren esto. El médico sin la medicina no puede ayudar a su paciente. Si a una persona la llevan a una sala de cirugía y meten al médico allí, ¿dónde están los instrumentadores? ¿Dónde está el anestesiólogo? ¿Dónde está el que controla todos los aparatos que contiene una sala de cirugía? ¿Dónde están todos los médicos y todos los paramédicos y todos los auxiliares que ayudan en una cirugía para que a una persona de allí salga bien? ¿Se dan cuenta? Solos no pueden hacerlo bien. Por eso el Señor estableció la iglesia. Un avión sin la guía de un piloto no puede operar completamente. Tiene que tener un comandante, un capitán, unos ingenieros y unos auxiliares que le ayuden en su labor, porque solos no pueden. Pero sin embargo, hay quienes se suben al avión como pasajeros y hacen demandas extremas. Gritan, se enfurecen, tratan al personal de un avión como si fueran basura, porque se creen dioses, porque no conocen esta verdad. Y no saben que el piloto está haciendo su trabajo bien hecho para servirle a los que lleva atrás en el sitio de los pasajeros. ¿Nos damos cuenta cómo nos necesitamos los unos a los otros? Dios nos creó así. Dios no nos creó como seres independientes. Todo en la vida fue diseñado con anterioridad para generar en el ser humano un bienestar. Y por eso cada día de nuestra vida debemos estar permanentemente siempre agradecidos con Dios, porque Él fue el que lo diseñó todo. El pan que consumimos y que sacia el hambre fue porque alguien se levantó de madrugada a hacerlo para que pudiera llegar a nuestra mesa. El dinero que nosotros obtenemos por nuestro trabajo también fue diseñado como un medio de pago para que en esta era pudiéramos intercambiar bienes y servicios. Todo en esta vida tiene un origen, una causa, un efecto. Debido a eso es que debemos aprender a vivir de la manera que Dios preparó para quienes le amamos y obedecemos sus mandamientos. Observemos esto, mis hermanos.
el trabajo que tú haces es para tu beneficio, pero primero para el beneficio de muchos. Cuando tú aprendes a apreciar el trabajo que haces, sabiendo que proviene de Dios, entonces ese trabajo que tú haces, lo haces porque con ese trabajo estás beneficiando a muchos. No sabes cuántos, no te imaginas a cuántos tú beneficias con tu trabajo. Y sabes también ahora como hijo de Dios que ese beneficio es también para ti. Debido a ese entendimiento, entonces tu trabajo debe ser muy bien hecho porque Dios estableció un principio universal. ¿Se acuerdan de la regla de oro de Mateo 7:12? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es decir, aquí está toda la suma de la palabra del Señor para que nosotros en nuestro diario vivir únicamente nos dediquemos a hacer el bien en lo que hacemos. No importa en qué estemos desempeñándonos, si somos contadores, si somos ingenieros, si somos científicos, médicos, paramédicos, lo que sea lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque lo que yo debo hacer es sembrar para recoger cosechas buenas y abundantes para mi vida, porque el Señor es el que está mirando mi siembra todos los días. Es por esta razón que nuestra manera de pensar debe cambiar, mis hermanos. Antes de nuestra vida cristiana éramos egoístas. Trabajábamos solo por un salario. Pensábamos solo en nuestro propio beneficio y casi nunca pensábamos en nuestro prójimo. Bien dijo el Señor: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra manera de pensar, hermanos, egoísta, egocéntrica e irremediablemente pecaminosa, nos ha hecho un daño terrible que ahora como cristianos, hijos de Dios, descubrimos. Y es debido a eso que en nuestra nueva naturaleza no podemos volver atrás, pues ahora hemos recibido la sabiduría y el poder para vivir adecuadamente, guiados por el Espíritu Santo. ¿Es claro, mis hermanos? Cuando yo descubro estas verdades, entonces yo me repito a mí mismo: yo no estoy solo. El Espíritu Santo vive en mí. Él es mi ayudador. Él es el que me consuela y me ayuda en todas mis dificultades. Entonces yo pensaba mal de otro, entonces yo escuchaba, ponía mi oído para escuchar hablar mal de otro, pues ya no lo voy a hacer porque yo no estoy solo, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque Él es mi ayudador, porque Él es el que me consuela y me ayuda en todas mis dificultades. Antes pensaba devolver mal por bien, pero entonces ahora ya no lo hago, porque yo no estoy solo, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque Él es mi ayudador, porque Él es el que me consuela y me ayuda en todas mis dificultades. Antes tenía muchos deseos de ir a pecar, antes tenía muchos deseos de fornicar, de adulterar, de beber, de consumir drogas, de hacer muchas cosas equivocadas, pero ya no lo hago, porque yo no estoy solo, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque Él es mi ayudador, porque Él es el que me consuela y me ayuda en todas mis dificultades. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos esta serie. ¿Cómo es que se llama esta serie? Venciendo a mi otro yo. Entonces estamos aprendiendo a vencer a ese otro yo y lo estamos venciendo como valientes hijos de Dios que somos.
Hemos aprendido que solo es imposible ser transformados, que solos es imposible ser transformados, que en nuestras fuerzas nosotros no podemos, que Dios fue quien diseñó el plan de redención, el plan de salvación, el plan de restauración, el plan de pureza, el plan de santidad y preparación para ir a la vida eterna con Cristo. Él fue el que lo diseñó, Él fue el que nos lo entregó a través de su palabra, y es Él el que se va a glorificar, y es Él el que nos está ayudando para que en este peregrinaje en esta tierra vayamos todos con Él y recibamos la gloria del Señor. Entonces, ¿a dónde están nuestras debilidades? ¿A dónde están esos pensamientos que decimos no puedo? Deja de vivir en tus fuerzas. Confía en el Señor. Empieza a ejercerlo, a hacerlo bien. ¿Sabes por qué? Como decía al principio, porque tenemos un destino final. ¿Y nuestro destino final es con quién? Con Dios, con Cristo nuestro Señor. Ese es nuestro destino final. Vida eterna con Cristo. Amén. Allá en nuestra casa, en nuestras familias, tenemos unos que no están aquí, que no están sabiendo esto, pero tú lo estás aprendiendo. Y como tú lo estás aprendiendo, entonces ve y llévalo en amor. No vayas a hacer imposición a otros, no. Más bien perdónalos, porque no conocen la verdad. Pero ve y hazlo en amor. Ve y abrázalos, no los odies. Ve y no los rechaces, atráelos a Cristo, ámalos, muéstrales ternura, sírveles. Aunque te hagan el mal, sírveles. Aunque abusen de ti, sírveles. Porque si tú haces eso, entonces ellos se van a sorprender y van a decir: ¿y a este qué le pasa? Si yo no hago sino hacerle mal, y mire cómo me paga con bien. Eso es lo que aprendemos en la iglesia de Cristo, a hacer el bien y no el mal. Entonces, como el domingo pasado vimos acerca del amor, del gozo y la paz, y los atributos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, está compuesto por 9 elementos que ya los leímos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio y templanza. Hoy vamos a abordar, a estudiar un poquito, a profundizar un poquito sobre la paciencia, la gentileza y la bondad. Vamos a hablar primero de la paciencia. La paciencia es esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, calma o tranquilidad para esperar. La paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal y que, a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. Eso es lo que se llama paciencia en el Espíritu Santo, o como fruto del Espíritu Santo. Muchas personas sufren muchísimas circunstancias difíciles, sufren enfermedades, sufren dolores, sufren tribulaciones, persecuciones, angustias, acusaciones, señalamientos, descalificaciones. Muchas personas sufren, y por eso es que el Señor nos enseña en su palabra que cuando nosotros estemos viviendo circunstancias difíciles o pruebas que consideramos que son muy duras para nuestra vida, nos dice la Escritura que no olvidemos que hay otros que están viviendo peores circunstancias que las nuestras. Y vamos a poner un ejemplo. En un matrimonio hay un esposo que no es creyente, pero simplemente entra y sale y vive su vida como un no creyente,
pero esa es su vida. Y cuando el Señor dice, miren esa persona, cómo sufre porque ese esposo no es creyente. ¿Y qué dice la Escritura? Que las personas van a llegar a los pies del Señor es por la predicación del Evangelio, ¿cierto? No por otra cosa, no por decirle Cristo te ama. Van a llegar a los pies de Cristo es por la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio debe ser predicado, pero si se le ha predicado a esa persona y esa persona sigue, entra y sale, vive diariamente, pero no recibe, dice, tenga paciencia. No olvide que hay otro esposo que cuando le predican el Evangelio, coge a la esposa a patadas, a puños, se separa de ella, la humilla, la pisotea y muchos hacen cosas peores que esas. En el caso mío, cuando se me empezó a predicar el Evangelio, a mi esposa le prohibí ir a la iglesia. Pero miren el resultado, ella dejó de orar. ¿Dejó de ir a la iglesia? No, no lo hizo, pero siguió orando por mí y yo ahora estoy aquí. ¿Quién venció? ¿Yo? No, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ella confió en el poder del Espíritu Santo y ahora su esposo está aquí. Y ella se siente muy feliz. Continuamente me lo dice, me siento feliz de tener a mi esposo como pastor. Porque antes era un borracho. Porque antes era un iracundo, porque antes era un peleador, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y llenó la vida de esta persona, porque Dios sí escucha la oración. Y para eso nos pone a todos y cada uno de nosotros en la iglesia, para que seamos todos levantados un día como testimonio verdadero de lo que Cristo hace. Amén. Entonces, no dejes de orar. No dejes de amar, no dejes de abrazar, no dejes de consolar, no dejes de acercarte a las personas, así sean lo que sean. No lo permitas. La paciencia es una palabra que del latín viene de la palabra pati, que significa sufrir. O sea, la paciencia es uno de los atributos una de las partes del fruto del Espíritu Santo que para poder obtenerla implica sufrir. Hay personas que no les gusta oír llorar un bebé y un bebé cuando llora persistentemente hay momentos en que genera impaciencia. Hay bebés que les gusta gritar mucho, hay niños de 2, de 3, de 4 años que les gusta gritar mucho y por eso es que deben ser enseñados. Pero esos gritos hay personas a las cuales les producen mucha impaciencia. Pero el Señor nos dice aquí, mira lo que tú tienes que hacer. Eclesiastés 7:8. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. ¿Cómo es esto? Hay personas que me dicen es que ya estoy hasta la coronilla. Este matrimonio ya me tiene hasta la coronilla. Es que mis hijos ya me tienen hasta la coronilla. Es que esto y aquello. Pero dice, vale más terminar algo que empezarlo. Si tuviste un hijo, edúcalo. Prepárate para educarlo. Ninguno de nosotros llegamos enseñados. Ninguno de nosotros llegó al matrimonio ya entrenado profesionalmente, experto en el matrimonio. No, todos llegamos a aprender. Una mamá, por más que le enseñen algunas técnicas para ser mamá, el día que es madre empieza un curso, empieza una profesión nueva que es la de ser mamá. Y de ella depende cómo va a ser como mamá y hasta que se muera o hasta que se mueran los hijos o se muera ella, no va a dejar de serlo. Por lo tanto, durante toda la vida tiene que seguir ejerciendo ese rol de mamá y tiene que aprender a desempeñarlo bien a la luz de la palabra del Señor.
Dice, por eso vale más la paciencia que el orgullo. Una persona que no se deja doblegar, que es impaciente, es una persona orgullosa. Una persona que se resiste a cambiar su manera de pensar. Es que a mí me molesta mucho que el niño grite. Es una persona que se resiste a cambiar porque no es tolerante, no tolera las cosas. Y como no las tolera, está determinando en su corazón que simplemente es una persona orgullosa. Es decir, que no admite el cambio en su vida. Y en eso tenemos que permitir que nuestro corazón se doblegue porque es bueno, porque el Señor dice que cuando tengamos el fruto de la paciencia, entonces vamos a ver las cosas terminadas. Y cuando las vemos terminadas, es mejor verlas terminadas que empezarlas. ¿Ven? Es agradable, ¿cierto? Por ahora vamos a sufrir un poco, pero más adelante veremos la victoria. Por ahora tenemos los niños pequeños que lloran, que gritan, pero en el caso mío, mis hijos me están llenando de alegría hoy en día por quienes son y por lo que hacen. Pero cuando eran chiquitos, sufría mucho por ellos, por enfermedades, por condiciones que se presentaron en esa época, pero hoy yo estoy viviendo alegría en mis hijos. Estoy viviendo paz en mis hijos. ¿Sí lo entendemos? Es que esta vida en esta tierra es por un poquito de tiempo. Y a veces se nos hace, apenas miramos 2 días o 3 días o miramos un año y se nos hace lejano, pero el tiempo de nuestra redención es ahora. Y por eso es que tenemos que empezar a aplicar la paciencia en nuestra casa, pero la paciencia que da el Espíritu Santo. Por eso es que debemos pedírsela a Él. Y una oración que podemos hacer es, Señor, lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame a cambiar estas cosas que molestan tanto mi vida, porque ahora quiero es agradarte a ti. Romanos 12:12 nos dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. No permitas, hijito, no permitas que tu espíritu decaiga. No mires las circunstancias. Si tú miras las circunstancias, si tú miras tu vida de hoy y cómo quieres tenerla mañana, eso va a hacer que tu espíritu decaiga. Mira al Señor, mantén tu mirada puesta en Él y confía en Él porque Él hará. Él hará, Él cambiará tu vida, Él la transformará, Él la llenará. Hay personas que dicen, no, mire, como hay una palabra que dice, no me acuerdo si es un proverbio o está en algún salmo, en estos momentos no me acuerdo, pero dice, algunos dicen, Señor, a mí no me des riquezas, más bien dame solo lo justo. ¿Por qué será eso? ¿No será que más bien hay un corazón egoísta? ¿O sí será verdad que una persona no tiene capacidad para manejar una época de abundancia? Acordémonos que todo es del Señor, que todo viene del Señor y que lo que tenemos por Dios nos ha sido dado y por eso es que nosotros debemos ser generosos. Entonces no permitas que tu espíritu decaiga cuando vengan las circunstancias difíciles. Dice aquí la palabra que estamos leyendo en Romanos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Cuando nos está diciendo sigan orando, es porque nosotros sí tenemos un Dios que nos escucha. Es porque Él está atento, es porque el Espíritu Santo vive en el corazón del creyente. Eso no lo alcanzamos a comprender plenamente, pero es una realidad, porque cuando pasa el tiempo, vemos el fruto de lo que es una vida consagrada al Señor. Y cada uno de nosotros los cristianos lo experimentamos. Solo tenemos que actuar y vemos el fruto. Jesucristo ve y escucha tu oración. Aunque caigas 1000 veces el Señor te levantará. No permitas entonces que tu espíritu decaiga. Cuando suceda esto, corre inmediatamente a los brazos del Señor, porque en Él tendrás paz y tus fuerzas serán renovadas.
Recuerda esto, abogado tenemos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él intercede por nosotros de manera permanente y certera. Él no nos va a dejar y menos nos va a desamparar. ¿Has creído en el Señor? Confía en Él y permite que Él haga. Hebreos 10:36. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Miren, aquí está. Todo lo que Él ha prometido está aquí. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dijo, tienes mi protección. El Señor dijo, yo soy tu luz. Yo te llevaré en el camino. Yo haré sendas nuevas para llevarte en el camino. Yo te daré una vida próspera. Yo te daré una vida buena. En estos momentos, miren, me acuerdo, ya mi sobrino mayor tiene 40 años, sobrino político. Y en esa época mi cuñada quedó embarazada de ese bebé, de ese sobrino, y todos en esa época la miraban como una poca cosa. Había una condición de la familia supremamente difícil, escasez de amor, escasez de dinero, muchas circunstancias se presentaron y llegó el momento en que ella tuvo su bebé y ella conseguía un trabajo temporal y luego vivía en una casa, en una alcoba, en una pieza. ¿Por qué? Porque el hombre, que era el papá de ese bebé, empezó a maltratarla al punto de llegar casi a matarla. Pero ella ingresó a la iglesia del Señor y el Señor le dio una promesa y le dijo que haría de ella una mujer valiente y esforzada, que la llevaría a lugares que ella ni siquiera se imaginaba. Y pasaron los años y esa mujer, después el Señor permitió que se casara y que tuviera un esposo que amó a su hijo, y nosotros, esta familia pastoral, somos testigos de eso. Que el nuevo padre que llegó a esa casa fue un verdadero padre, que amó a su hijo, que lo protegió y tuvo 2 hijos más, lo cuidó, lo ayudó y hoy ya él es una persona de 40 años, pero su vida de ella cambió totalmente. La hizo una empresaria. Ella no tuvo muchas oportunidades como otros, pero lo que sí es cierto es que hemos visto la mano de Dios allí, levantándola, protegiéndola y guardándola. Le ha permitido tener éxito, le ha permitido tener prosperidad, le ha permitido viajar, le ha permitido tener una familia, le ha permitido permanecer en una iglesia y la ha cuidado. Eso es el testimonio que nosotros debemos vivir en nuestra propia vida todos los días de nuestra vida. Y nosotros tenemos que decir al Señor sinceramente, Padre, yo tengo que dar testimonio, ayúdame porque yo sin ti no puedo. Y a veces nuestra vida no cambia o no prospera es porque no le pedimos al Señor, porque creemos que nuestra condición es en la que estamos y ahí vamos a quedar. No, Señor. Él tiene preciosas promesas maravillosas para todos los que le amamos. Fue por eso, hermanos, que el Señor estableció su iglesia para que nos ayudemos unos a otros y nos aconsejemos unos a otros. A veces el solo hecho de escuchar a tu hermano en sus dificultades puede llevar el alivio que el Espíritu Santo da a quienes Él confía. Entonces tú debes estar atento, porque cuánto tiempo, mírate a ti mismo, cuánto tiempo llevas en la iglesia y mírate cuántas personas tú has ayudado, a cuántas has consolado, a cuántas has abrazado, a cuántas te has acercado para escucharlas en sus debilidades y no para ir a llevar lo que escuchas, sino para la presencia del Señor, que es donde Él quiere que hagamos todo.
Es tiempo de dar fruto, hermanos. Por eso es que estamos viendo esta serie, venciendo a mi otro yo, porque es por el Espíritu Santo que el Señor nos llena, y cuando Él nos llena como vasos de honra, entonces tenemos que honrar al Señor con lo que Él nos da, ayudando a nuestros hermanos. Mira esto, iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad indivisible. Aunque actúan de maneras diferentes, son uno y no se pueden dividir. Su creación humana fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros no podemos meter nuestra mano dentro de nosotros mismos y sacar nuestra alma y nuestro espíritu y tirarlos al uno por un lado y a otro. Somos una unidad creada por Dios, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, así mismo nosotros fuimos creados, y por eso es que nuestra unidad se vuelve completa cuando viene el Espíritu Santo y nos llena. Ahí empezamos a vivir la verdadera vida cristiana, y es así como somos indivisibles con el Señor y nos unimos a Él, y ya tenemos esa condición tan preciosa que nadie nos la podrá quitar jamás. Y por eso es que nos volvemos influencia verdadera en esta ciudad y donde quiera que el Señor nos permita llegar. El Señor quiere que entendamos la unidad de la iglesia. El Señor quiere que seamos un cuerpo donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y no nos podemos separar de Él porque estaríamos completamente perdidos. El cuerpo, es decir, la iglesia, si llega al entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, es una unidad, es extremadamente valiosa e incomparable, en tal manera que allí es donde el Espíritu Santo quiere moverse en magnitudes tan poderosas, que por eso es que los ángeles ven con gran expectación la obra de Cristo en su iglesia en toda la tierra. Debemos, hermanos, entonces, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, ser deseosos, anhelantes, persistir en pedir que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, esa revelación, porque si eso se logra en la iglesia local cristiana, la influencia espiritual y social será de un impacto transformador tan glorioso que muchos vendrán a ver qué es lo que pasa y caerán de rodillas y se convertirán al Señor. Debemos ser hacedores de la verdad. Debemos ser discipuladores de otros, porque tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de llevar coronas para ponerlas delante del Señor. Y esas coronas son las almas que ganamos para el Señor. ¿O nos vamos a ir a presentar al Señor con las manos vacías? No. El Señor por eso nos dio su palabra. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer o a guardar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Santiago 1:4 dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Y de qué está hablando ahí el Señor? De la paciencia. Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y estamos hablando apenas de una partecita del fruto del Espíritu Santo. Por eso es que nos dice que seremos completos
Cuando tenemos la llenura completa del Espíritu Santo, ya no andaremos preocupados por un salario, por una pensión, no andaremos preocupados por un cargo, por una posición. No, andaremos todo el día en el peregrinaje nuestro, orando, clamando, ayunando, deseando al Señor, y Él se encargará de todo cuanto nosotros necesitamos, porque es en el rol que desempeñamos cada uno como el Señor se quiere glorificar. Allá en lo que tú haces, allá en donde te desempeñas, allá el Señor se glorificará y engrandecerá su nombre y levantará su iglesia. En Santiago 5, 7, 8, 10 y 11 dice, leo así: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honremos en gran manera, mis hermanos, a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de misericordia y ternura. Qué hermoso es el Señor. Qué precioso es lo que Él nos habla, qué precioso es lo que Él nos quiere entregar, qué maravilloso es lo que Él nos quiere dar. El Salmo 37, 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Aquí en este mundo vemos a mucha gente prosperar económicamente, socialmente, materialmente, pero no tienen al Señor. Y la Escritura nos dice que cuando vemos a esos prosperar, a los ricos de este mundo que no tienen al Señor, la misma Escritura dice que es cada vez que prosperan más, van como por un resbaladero rumbo al abismo. Entonces, cuando yo veo eso, y veo la prosperidad que el Señor me habla verdaderamente en su palabra, yo digo, qué grandioso es el Señor. Y por eso es que nos dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe, porque Él está preparando todo para nosotros, y por eso es que no nos debemos inquietar por la gente mala que prospera, ni debemos preocuparnos por sus perversas maquinaciones, porque Él está haciendo lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Se acuerdan que Él dijo, morada eterna estoy preparando para ustedes? A eso se fue Él, por eso está a la diestra del Padre, preparando nuestra casa eterna. Atentos, mis hermanos, atentos, atentos, porque no hay nada que sorprenda a Dios. Todo Él lo tiene bajo control. Muchos hoy quieren mostrarle al mundo en diferentes maneras, ocupando un lugar que no les corresponde y pretendiendo usurpar terrenos vedados por Dios. Y miren esto, se levantan unos y buscan recursos a montón, dizque para salvar el planeta. Pero la Biblia dice claramente que esta tierra va a ser destruida por fuego. Entonces, ¿sí se han dado cuenta todos esos grupos que se levantan? Los minimalistas, los animalistas, los ambientalistas, y crean leyes, y el día de no sé qué, el día del ambiente, el día del pino, el día de no sé qué, y todos buscan, dizque, defender el planeta. Pero lo que no saben es que Dios quiere es nuestro corazón, y Él ya se encargó del planeta. Todos deberíamos aprender los principios establecidos por Dios, y así las cosas serán guardadas por el Señor y nos preservará hasta el gran día de nuestra redención. Por eso repito, apartados de Dios, nada podemos hacer. El siguiente atributo del Espíritu Santo es la benignidad
la gentileza. Se refiere a los valores de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. Es la persona que expresa la benignidad, que tiene cualidades positivas como la simpatía, la comprensión, la buena voluntad, la paciencia y amor con las personas de su entorno. Es importante que veamos este tipo de situaciones, mis hermanos. Debemos pensar, debemos actuar de acuerdo a cómo lo aprendemos. Es benigno dar un testimonio ejemplar en todo cuanto hagamos. Debemos proclamar gracia, ternura, compasión, demostrando amabilidad, demostrando integridad y gentileza para con todos, sin crear distinciones. El ser humano, cuando descubre la verdad que lo hace libre, recibe la nueva vida, la nueva naturaleza en Cristo. Es decir, recibe esa nueva identidad, recibe la nueva esencia, lo cual lo lleva a recibir el poder de Dios que opera en él, a ser un creyente genuino, un creyente que influencia esta sociedad en que vivimos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es la importancia que tenemos como hijos de Dios? Y por qué el Señor, mire, solo mirando este pequeño grupo, como dice en la Escritura, esta pequeña manada que hay aquí tal vez no hay dos que tengan el mismo trabajo. Todos desempeñamos diferentes roles. Aquí hay papás, aquí hay mamás, aquí hay hijos, aquí hay esposos, aquí hay esposas, aquí hay padres, aquí hay abuelos también. Pero aquí desempeñamos diferentes roles. Aquí hay personas que trabajan con el gobierno, hay otras que no, hay otras que trabajan con empresas particulares, unos desempeñan unos cargos medianos, otros más bajos, pero finalmente todos desempeñamos un rol. Y el Señor en esa pequeña manada es que se quiere mover dando el entendimiento de lo que nos dice: sean benignos, sean amables, sean íntegros, aprueben y vivan en la gentileza para con todos, no creen distinciones. O sea, trate bien a su jefe, así sea el jefe de lo peor, trátelo muy bien, ámelo, perdónelo, ayúdelo, porque ese testimonio suyo impactará su corazón para el gran día. ¿Somos entendidos en esto? El tener la llenura del Espíritu Santo es por la gracia de Dios y se recibe por fe. Tú no tienes que pagar por eso, es gratuito. Tú recibes al Espíritu Santo, es por fe. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ninguna obra especial para recibir el Espíritu Santo. Solo abre tu corazón, solo abre tu boca, solo dispón tu corazón y pídeselo al Señor, pídele perdón por tus pecados. Y debido a eso es que cada creyente que recibe el Espíritu Santo recibe junto con él la responsabilidad de crecer en la comunión con Dios, de dejarse discipular para que a su vez también se interese desde su espíritu en discipular a otros por el amor y la bondad que ha recibido del Padre Eterno. ¿No les parece esto grandioso, mis hermanos? ¿No es esto maravilloso? ¿Podemos dar la gloria solo al Señor? ¿Cierto? ¿Podemos darle la gloria al Señor? Primera de Corintios 13:7 nos dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es lo que nos ayuda a ser benignos, a ser agradables con otros. Efesios 4:2 nos dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. No somos acusadores, no somos acusadores. Tampoco somos jueces, tampoco somos jueces que condenan. Eso no somos nosotros. Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás
y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben ustedes también perdonar a otros. Esto es maravilloso, esto es algo para que lo recibamos en nuestro espíritu. ¿Cuánto comprendemos las condiciones de nuestros hermanos, de nuestro prójimo? Pero generalmente, ¿saben qué hacemos? Miramos solo sus faltas. Y mirando sus faltas se nos olvida ver lo bueno que tiene una persona. No podemos ser así. Amemos. Amemos de verdad. Tito 3:2 dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y lo sella en Santiago 3:17, que nos dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones, no de favoritismo, y siempre es sincera. Esas son las palabras que debemos aplicar a nuestro corazón. Es la manera en que el Señor nos está invitando a que nos miremos a nosotros mismos, a ver qué tan pacientes somos, qué tan benignos somos, qué tan buenos somos con los demás. Eso es lo que debemos corregir. No que nos consideremos buenos en nuestros términos. No, es que la palabra del Señor dice esto y aquello. Pues eso es lo que debe aplicar uno. Lo que dice la palabra, no lo que digan mis sentimientos ni mis emociones. Porque mis sentimientos y mis emociones generalmente me engañan para creerme aún disque más compasivo que Dios. Y el Señor dice a los que no recibieron al Señor y no quieren recibir al Señor y se resisten al Señor, con esos ni te juntes. Es la palabra la que lo dice. Y si se resisten al Señor, entonces yo tengo que salir de allá. Fui un tiempo, sí, y les prediqué, pero si no quisieron obedecer y no van a la iglesia y no quieren pertenecer a la familia del Señor, entonces ya los dejo allá y me aparto de ellos. Diferente es con un esposo que no es creyente, porque la palabra dice que ese esposo será santificado por la esposa. Pero la esposa tiene que vivir una vida en rectitud con el Señor, una vida de amor, a ver si es que por el amor de Dios que opera en ella no se va a convertir el otro. Es que el Señor no está diciendo, es que, mire, ese no se va a convertir, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que será santificado por ella, y cuando dice que será santificado por ella es que está hablando de la entrega de esa mujer al Señor. Y cuando esa mujer, como Ana, derramó su espíritu delante del Señor, el Señor entendió a esa mujer, o le hizo entender a esa mujer que lo que le faltaba era cambiar su corazón para que el esposo llegara a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es? Pero a veces cogemos la palabra y la pervertimos o nos ponemos en resistencia en contra de la palabra. Y no podemos operar así. No podemos. Amados hermanos, piensen en esto, reflexionen, deténganse antes de actuar. El ser bueno, es decir, el ser benigno, es un galardón precioso delante de Dios. No escatimemos en hacer siempre el bien. No olvidemos las promesas del Señor. Antes, apropiémonos cada día más de sus tesoros, de su sabiduría. Segunda de Pedro 3:9. Esa se la saben todos, ¿cierto? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Piensa, mi hermano. Ocupemos nuestra mente
en pensar en lo que Dios nos está enseñando hoy. ¿Dios nos enseñará algo malo? No. Nunca el Señor nos va a enseñar absolutamente nada malo. Por eso nos enseña sus principios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Los principios de Dios son para que nos vaya bien. Para que en medio de las dificultades que este mundo caído nos brinda, podamos atravesar cada día en victoria sobre toda clase de adversidades. Y el último atributo que vamos a estudiar hoy es la bondad. La cualidad de bueno, que es la inclinación a hacer el bien, es el comportamiento virtuoso, es la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente o al menos la resistencia al mal. Una persona bondadosa se caracteriza por su amabilidad, por su generosidad, por su respeto y consideración, por ser empática con los demás, por ser de un espíritu apacible, por ser leal, por ser honesta y por manifestar siempre responsabilidad en lo que hace. Entonces, mire, hijos, los que hoy son hijos que todavía viven bajo la cobertura de sus padres, hagan esto. Sean amables, sean generosos, sean respetuosos, tengan consideración con sus padres. Sean empáticos, sean apacibles, escuchen, sean leales, sean honestos, sean responsables. Háganlo todo bien porque ustedes son hijos y mañana van a ser padres. Efesios 4, 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, de la furia, del enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué tal el banquete que estamos recibiendo hoy? Es precioso, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Desde todo punto de vista, miren todo lo que el Señor ha preparado en la Escritura para que nosotros vayamos con Él. Mire cuánto aprendemos. Y eso que hoy les dije, estamos profundizando solo un poquito. Y el Señor quiere que nuestra vida cristiana sea de todos los días, de ahondar más, de escarbar más, de escudriñar más, porque cuando nos demos cuenta, miramos el tiempo que ha pasado y nos damos cuenta y vamos a decir, gloria al Señor por todo lo que tú has hecho en nosotros. Debemos ser entendidos en todo esto, mis preciosos hermanos. No hay redención tan grande. No hay lugar donde podamos obtener promesas de Dios sino en su santa palabra. Y esas promesas están todas disponibles para ti, escritas, explicadas, reveladas para nuestro entendimiento, para que viviendo como hacedores juntos en unidad, mostremos testimonio de la verdadera iglesia local de nuestro amado Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para concluir, Colosenses 3:16, que no lo sabemos todos, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.